Hola, mi nombre es Daniel Cruz, soy abogado especialista en el sector inmobiliario y hoy vamos a hablar sobre el nuevo proyecto de ley. ¿Cómo afectará la nueva propuesta de ley por el derecho a la vivienda sobre el sector inmobiliario? Si quieres descubrirlo, atento a este vídeo. La ley vendría a introducir un paquete de medidas con el objetivo de paliar la problemática habitacional. De esta forma, lo que se intenta es conciliar la especulación que hay en el sector inmobiliario con el derecho a la vivienda. Es una situación controvertida, puesto que de una forma u otra el gobierno lo que está haciendo es limitando el derecho a la propiedad. Y debe de ser muy preciso y muy cauteloso a la hora de hacerlo, puesto que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y por lo tanto su contenido esencial siempre debe ser protegido. Una de las cosas que más preocupa a los arrendadores, si no la que más, es qué ocurrirá con la renta. Pues bien, la nueva propuesta de ley establece un límite a la subida de la renta, pero que tiene que tener en cuenta las siguientes particularidades. La ley lo que hace es distinguir entre zona tensionada y zona no tensionada, que posteriormente explicaremos. Pues si nuestra vivienda está en una zona declarada como no tensionada, aquí tendremos la libertad para poder establecer el precio de renta, el precio del alquiler que queramos. Sin embargo, si nuestra vivienda se encuentra en una zona tensionada, declarada como tensionada, aquí distinguiremos entre dos situaciones: si somos considerados como grandes tenedores o si somos considerados como pequeños propietarios. Recordar que los grandes tenedores son aquellas personas que tengan más 5 o más viviendas, mientras que los pequeños propietarios serán aquellos que tengan menos de 5 viviendas. Pues si nos considera la ley como grandes tenedores, en este sentido vamos a estar limitados según un índice de contención de precios, pero que todavía no ha sido desarrollado. En cambio, si somos pequeños propietarios, es decir, aquellos que tengan menos de 5 propiedades, sí que tenemos unos límites marcados. Y es que para 2023 el límite está marcado en un 2%, y para el 2024 en un 3%. Sin embargo, para 2025 la idea del gobierno es establecer un índice de actualización de la renta, pero que todavía no ha sido establecido. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que ese índice va a estar por debajo de el IPC, el índice del precio del consumo. Por ello, si la nueva propuesta de ley entrase en vigor, las empresas inmobiliarias deberán realizar cambios tanto en su sistema retributivo como en el sistema de prestación de servicios. Y en este escenario, las empresas inmobiliarias que a lo largo de su trayectoria han enfocado sus esfuerzos en profesionalizar el sector, en aportar valor a la operación inmobiliaria, lo tendrán mucho más sencillo que aquellas empresas que han actuado como meros intermediarios y cuya propuesta de valor ha sido trabajar a coste cero para el arrendador. Es por eso que lo recomendable es que cualquier empresa inmobiliaria se dote de los profesionales necesarios para que se aporte valor a la operación y sobre todo que cuenten con un departamento jurídico que aporte a la operación la seguridad y la confianza necesaria tanto para la parte arrendadora como la parte arrendataria. Y en este punto se presenta un problema a efectos prácticos. Trayendo a colación lo que hemos comentado anteriormente, si bien la ley tiene un contenido teórico bien delimitado, no tanto así, no sabemos hasta qué punto ese contenido teórico se puede llevar a la práctica y de una forma efectiva. Porque no sabemos con qué vías o herramientas se cuentan para llevar a cabo el objetivo teórico de la ley. Y en este sentido, en cuanto a la subida del alquiler, tenemos que tener en cuenta que la renta que se cobre en un contrato va a vincular a otro contrato posterior. Por poner un ejemplo práctico, en 2023 tenemos suscrito un contrato por una renta de 500 euros y en 2024 vamos a suscribir un nuevo contrato con otro arrendatario y lo que en el marco teórico de la ley nos dice es que ese nuevo contrato va a estar limitado en cuanto a la renta respecto al anterior, teniendo en cuenta el anterior contrato de 2023. Por lo tanto, la subida de un contrato, del precio del alquiler de un contrato a otro, no va a poder superar un 3%. Pero claro, ¿con qué herramientas cuenta el arrendatario para determinar o para saber, para esclarecer cuál era el precio que se venía cobrando anteriormente? Pues eso la verdad es que no lo sabemos y no sabemos cómo va a resultar la aplicación de esta ley,
pero es un problema que tiene que resolver el gobierno si realmente se busca que el propósito para el que ha sido promulgada esta ley se lleve a cabo. Uno de los puntos que regula la ley, que es interesante conocer porque de ello depende, entre otras cosas, el límite de la subida del precio del alquiler, es qué se entiende por zona tensionada o zona no tensionada. Pues la ley establece las condiciones que tienen que cumplirse para que una zona sea declarada como tensionada. Hay que decir que con que se cumpla una de estas dos condiciones es suficiente, o sea, no tienen que cumplirse de forma simultánea. Pues estas dos condiciones son las siguientes. Lo primero es que el coste medio de la vivienda no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona. Y por otro lado, otra de las condiciones es que el precio de la vivienda en los últimos 5 años supere en un 3% el valor del IPC. Si se dan una de estas dos condiciones, estaríamos hablando ante una zona tensionada. Sin embargo, la declaración de la zona tensionada va a depender a nivel autonómico, de la comunidad autónoma, y por lo tanto, tanto ayuntamientos como comunidad autónoma tendrán que estar en colaboración y en coordinación para la declaración de una zona como tensionada. Los aspectos más controvertidos de esta ley los podemos sintetizar en 3 puntos fundamentales. Por un lado, la limitación al establecimiento del precio del alquiler. Por otro lado, también la regulación que se hará sobre los desahucios. Y finalmente, en cuanto a la regulación de los honorarios inmobiliarios. Con independencia de los aspectos que hemos comentado que la ley regula sobre el sector inmobiliario de forma directa, tenemos que tener en cuenta que su aplicación, la aplicación de este nuevo proyecto de ley, va a suponer de forma indirecta también una repercusión en el propio sector inmobiliario. El tema que más preocupa a la ciudadanía en general es qué ocurrirá con el precio de la vivienda. Pues bien, en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, lo normal es que se desincentive la inversión y por lo tanto el precio de la vivienda tienda a caer. Sin embargo, hay que ser cautelosos y tenemos que tener en cuenta que estamos ante una hipótesis, porque hasta que la ley no sea aprobada y se aplique, no sabremos cuál es el efecto que vaya a causar sobre el sector. Las consecuencias de la aplicación del nuevo proyecto sobre Canarias podemos sintetizarlas grosso modo de la siguiente forma. Canarias es un territorio que su economía se nutre del turismo y por lo tanto cualquier incidencia en el sector inmobiliario va a afectar necesariamente a la economía canaria. En este sentido tenemos que tener en cuenta que la aplicación del nuevo proyecto va a incidir sobre los contratos de arrendamiento de vivienda y en este escenario lo que puede ocurrir es que muchos arrendadores dejen de lado el arrendamiento de vivienda sometido a la ley de arrendamientos urbanos y lo sometan al alquiler vacacional. Y en este aspecto es interesante comentar que el decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias ya fue anulado por una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocía el derecho de los arrendadores a poder arrendar su vivienda vacacional en el suelo, en aquellas zonas donde el suelo esté calificado como de uso turístico. Entonces, aquí lo que puede ocurrir con la aplicación del decreto es que haya en el mercado menos viviendas en el régimen de alquiler de vivienda habitual. En cuanto a su entrada en vigor, lo único que podemos decir es que el texto normativo es una propuesta de ley. Actualmente ha sido aprobado por el Congreso y enviado al Senado para que sea sometido a votación. Una vez que haya sido aprobado, tenemos que tener en cuenta que por regla general la ley lo que establece es que una vez que se publique en el BOE entrará en vigor a los 20 días. No obstante, lo único que podemos saber hasta el momento es que la intención del gobierno es que esta ley entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.